Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los límites que involucran el infinito. Bueno, pues esta vez vamos a ver los límites en el infinito. Recordar que en el vídeo anterior vimos los límites infinitos, que ya sabemos que los valores funcionales crecen sin límite y también decrecen sin límite. Bueno, pues esta vez vamos a ver los límites en el infinito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues imaginemos que tenemos esta gráfica. De aquí, aquí continúa de forma infinita y aquí continúa de forma infinita. Bueno, pues ya vemos que para valores de x podemos continuar así hasta el infinito. Y aquí para valores de menos x, bueno, pues podemos continuar así hasta el menos infinito. Bueno, pues aquí tenemos realmente límites en el infinito. Los límites infinitos eran para los valores funcionales. Bueno, pues ya vemos que los límites en el infinito, bueno, pues ya vemos que corresponden a las x. Bueno, pues ya vemos que x esta vez se va a aproximar o a infinito o a menos infinito. Bueno, pues vamos a ver este tipo de límites. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que si una función tiende a un valor constante L, cuando la variable independiente x crece sin límite, ya vemos que aquí que x tiende a infinito, o cuando x decrece sin límite, ya vemos que aquí x tiende a menos infinito, bueno, pues entonces se escribe de esta manera. Aquí tenemos los límites correspondientes. Ya vemos que esta vez el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya vemos que es igual a L, es decir, a una constante, o bien ya sabemos que el límite de esta función cuando x tiende a infinito, bueno, pues ya vemos que es igual a una constante. Bueno, pues se dice que si esto se cumple, bueno, pues entonces f posee un límite en el infinito. Bueno, pues aquí tenemos los límites en el infinito. Bueno, pues recordar que para los límites finitos teníamos 6 diferentes posibilidades, 6 diferentes límites. Bueno, pues para los límites en el infinito, bueno, pues ya vemos que tenemos solo 2 límites. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estamos con valores muy grandes de x y con valores muy pequeños de x. Bueno, pues ya vemos que solo podemos tener 2 límites. Bueno, pues teniendo esto claro, bueno, pues ¿cuáles son las diferentes posibilidades que podemos tener? Bueno, pues tenemos lo siguiente, que un límite exista, pero el otro no. Bueno, pues cualquiera de estos dos límites puede existir y el otro no. Bueno, pues ya sabemos que tenemos un límite en el infinito. También nos dice lo siguiente, que tanto este límite como el otro límite existan y que sean el mismo número. Bueno, pues ya vemos que los dos límites existen y que sean iguales. Bueno, pues aquí tenemos los límites en el infinito. ¿Cuál es la otra posibilidad que podemos tener? Bueno, pues que tanto los dos límites existan pero no sean iguales. Y por último, que ningún límite exista. Y ahora no os preocupéis que vamos a ver unos ejemplos. Ahora bien, nos dice lo siguiente, que si por lo menos uno de los límites existe, por ejemplo, este límite de aquí cuando x tiende a infinito es igual a L, entonces, bueno, pues la gráfica f puede hacerse arbitrariamente próxima a la recta y es igual a L cuando x crece en la dirección positiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues para estos ejemplos de aquí, cuando nos dice que un límite existe y el otro no, bueno, pues podemos tener lo siguiente. Aquí podemos tener una asíntota vertical. Bueno, pues podemos tener esta gráfica de aquí. Ya vemos que cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya vemos que su límite es igual, en este caso, a 0. En cambio, bueno, pues como aquí tenemos una asíntota vertical, bueno, pues no podemos continuar hasta el infinito. Bueno, pues este era el primer caso. Para el segundo caso, bueno, pues nos dice lo siguiente, que los dos tienen que existir y tienen que ser el mismo número. Bueno, pues podemos tener este ejemplo de aquí. Aquí tenemos esta gráfica, podemos tener aquí dos constantes. Bueno, pues aquí tenemos esta gráfica. De aquí, bueno, pues podemos sacar en claro que cuando x tiende a menos infinito, ya vemos que el límite es igual a L sub 1 y que cuando x tiende a infinito, bueno, pues ya vemos que el límite es igual a L sub 2. Bueno, pues ya vemos que estos dos límites existen, pero no son iguales. Y por último, bueno, pues que ninguno de los dos límites exista. Bueno, pues ya sabemos que podemos tener dos líneas verticales y aquí podemos tener una función. Bueno, pues no podemos continuar hasta el infinito ni hasta el menos infinito. Ahora, ¿qué nos estaba diciendo aquí? Que si por lo menos uno de los límites existe, por ejemplo, este límite de aquí que es igual a L, entonces, bueno, pues nos dice que la gráfica de la función puede hacerse arbitrariamente próxima a la recta y es igual a L cuando x crece en la dirección positiva. Bueno, pues vamos a verlo. Nos dice lo siguiente, que cuando tenemos este límite de aquí, imaginemos que aquí tenemos una línea vertical y tenemos este límite de aquí, cuando x se aproxima a infinito, bueno, pues ya vemos que es igual a esta recta que tenemos aquí, a L sub 1. Bueno, pues podemos sacar en claro que y es igual a L sub 1. Bueno, pues cuando x es suficientemente grande, bueno, pues podemos sacar en claro que la gráfica de esta función se aproxima a y es igual a L sub 1. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí. Bueno, pues teniendo claro esto, bueno, pues ya sabemos que tenemos estos límites y que nos aproximamos a una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que esta vez tenemos unas asíntotas
horizontales. Recordar que en el vídeo anterior vimos las asíntotas verticales. Bueno, pues en este caso tenemos asíntotas horizontales. Bueno, pues vamos a ver la definición de la asíntota horizontal. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que se dice que la recta y es igual a L es una asíntota horizontal para la gráfica de una función si por lo menos una de las dos declaraciones, este límite o este límite, es verdadera. Recordar que esta vez solo tenemos dos límites porque tenemos menos infinito para la x, para menos x, perdón, y tenemos infinito para la x. Bueno, pues recordar que solo podemos tener dos límites. Bueno, pues si uno de estos dos límites se cumple, bueno, pues podemos sacar en claro que tenemos una asíntota vertical en este punto de aquí. Bueno, pues para ver unos ejemplos, bueno, pues ya vemos que tenemos esta función de aquí. Bueno, pues ¿qué podemos decir cuando x tiende a infinito? Bueno, pues cuando x tiende a infinito, bueno, pues ya vemos que el límite es igual a L. Bueno, pues podemos sacar en claro que para valores grandes de x, ya vemos que la gráfica de esta función se aproxima a y es igual a L. Bueno, pues aquí tenemos la aproximación a infinito. Bueno, pues ya vemos que el valor funcional tiende a L. ¿Qué nos pasa con esta gráfica de aquí? Bueno, pues ya vemos que cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya vemos que el valor funcional tiende a L. Bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito es igual a L. ¿Qué nos pasa con esta función de aquí? Bueno, pues ya vemos que cuando x tiende a infinito, bueno, pues ya vemos que el valor funcional tiende a L. ¿Y qué pasa si x se aproxima a menos infinito? Bueno, pues ya vemos que el valor funcional tiende a L. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que los dos límites existen y son iguales. En este caso aquí teníamos un límite y aquí teníamos otro, pero en este caso ya vemos que tenemos los dos límites y existen y son iguales. Y para este de aquí ya vemos que los dos límites existen pero no son iguales, porque ya vemos que cuando x tiende a infinito, ya vemos que el límite es igual a L sub 2. Y ya vemos que cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya vemos que el límite es igual a L sub 1. Bueno, pues ya vemos que los dos límites existen en el infinito, pero no son iguales. Bueno, pues ya vemos que cuando tengamos una función, siempre como máximo, ya sabemos que vamos a tener dos asíntotas horizontales. Ahora bien, para una expresión racional, como ya sabemos que siempre tenemos una asíntota vertical, bueno, pues ya sabemos que solo podemos tener un límite en el infinito. ¿Por qué? Porque si tenemos una asíntota vertical y tenemos, por ejemplo, esto de aquí, bueno, pues ya sabemos que aquí podemos continuar hasta menos infinito, pero aquí ya no podemos continuar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la asíntota vertical. Y ya vemos que en este caso en concreto, esta función no está definida para valores a la derecha de esta asíntota vertical. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a hacer un repaso a las funciones que vimos en el vídeo anterior. Recordad que teníamos esta función de aquí y esta otra función de aquí. Bueno, pues ¿qué podemos decir de los límites en el infinito? Bueno, pues ya vemos que cuando x tiende a menos infinito, perdón, a infinito, bueno, pues ya vemos que el límite, o mejor dicho, el valor funcional, bueno, pues ya vemos que tiende a 0. ¿Y qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Bueno, pues cuando x tiende a menos infinito, ya vemos que el valor funcional tiende a 0. Bueno, pues aquí tenemos los dos límites. Ya sabemos que los dos límites existen y como son iguales, bueno, pues lo podríamos representar de esta manera, que el límite de esta función, cuando x tiende a más menos infinito, bueno, pues tenemos que es igual a 0. ¿Y qué nos pasa con esta función de aquí? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Ya vemos que cuando x tiende a infinito, bueno, pues ya vemos que los valores funcionales tienden a 0. Y aquí, bueno, pues nos pasa lo mismo. Ya vemos que cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya vemos que el valor funcional tiende a 0. Bueno, pues aquí tenemos los correspondientes límites. Ya vemos que el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito es igual a 0 y que el límite de esta función cuando x tiende a infinito es igual a 0. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Que el límite de esta función, cuando x tiende a infinito, voy a poner más menos infinito, bueno, pues ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues vamos a ir más allá, a recordar estas dos funciones de aquí. Bueno, pues nos pasa lo mismo, simplemente desplazamos la función básica hacia la derecha o hacia la izquierda a unidades, y con esta función, bueno, pues hacemos lo mismo. ¿Pero qué quiero decir con esto? Bueno, pues ya vemos que los límites en el infinito son los mismos, porque ya vemos que aquí, cuando x tiende a infinito, ya vemos que el límite es igual a 0, y aquí, cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya vemos que el límite es igual a 0. Y aquí, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Ya vemos que cuando tenemos aquí un número par o un número impar, obtenemos los mismos límites infinitos. Bueno, pues podemos sacar en claro que, en general, si R es un número racional positivo y vemos que esto está definido, entonces, bueno, pues tenemos estos límites de aquí. Y ya vemos que esta vez el exponente, bueno, pues tiene que ser un número racional positivo. Da igual que sea par
o impar, que siempre vamos a obtener los mismos límites. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues tenemos que determinar las asíntotas horizontal y vertical de esta función que tenemos aquí. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar el dominio de esta función. Bueno, pues ya sabemos que el dominio de esta función son todos los números reales, excepto aquellos que hagan que el denominador sea igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que esto tiene que ser mayor que 0. Ahora bien, recordad lo siguiente, que si tenemos la raíz cuadrada de 0 es igual a 0, y realmente aquí tendríamos una asíntota vertical, bueno, pues ya sabemos que el radicando tiene que ser mayor que 0. Bueno, pues despejando para la x, bueno, pues ya vemos que x tiene que ser menor que 2. Bueno, pues acabamos de encontrar una asíntota vertical en el punto 2. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que el intervalo va desde menos infinito hasta 2, sin incluir el 2, porque ya sabemos que si lo incluimos, esto es igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que la función la tenemos en esta parte de aquí y acabamos de encontrar la asíntota vertical. Ahora bien, para comprobarlo, bueno, pues ya sabemos que nos tenemos que aproximar a esta asíntota vertical y solo lo podemos hacer por el lado izquierdo porque ya sabemos que la función no está definida para la derecha de x es igual a 2. Bueno, pues nos tenemos que aproximar a este número y lo tenemos que hacer por la izquierda. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Si nos aproximamos por la izquierda, por ejemplo, cuando vale 1,9, bueno, pues ya vemos que tenemos 2 menos 1,9, bueno, pues tenemos un número positivo. Bueno, pues en definitiva, los valores funcionales, cuando nos aproximamos a 2 por la izquierda, bueno, pues como siempre son positivos, como siempre son mayores que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos un crecimiento sin límite. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que el límite de esta función, cuando x tiende a 2 por la izquierda, es igual a infinito. Si hubiéramos obtenido valores funcionales negativos, bueno, pues ya sabemos que es igual a menos infinito. Y recordar que solo nos podemos aproximar por la izquierda porque como habíamos obtenido una asíntota vertical en este punto y el dominio iba desde menos infinito hasta 2, lo voy a poner mejor, como digo, iba desde menos infinito hasta 2, bueno, pues ya sabemos que la función no está definida en esta parte de la derecha. Bueno, pues ya sabemos que nos podemos aproximar a esta asíntota vertical solo por la izquierda. Bueno, pues si nos aproximamos por la izquierda, bueno, pues vamos a ver que los valores funcionales siempre son positivos. Bueno, pues podemos sacar en claro que este límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, es igual a infinito. Ahora bien, ¿cómo localizamos nosotros la asíntota horizontal? Bueno, pues recordar lo siguiente, que si teníamos 1 entre paréntesis x menos a, se cierra el paréntesis elevado a la r, bueno, pues ya sabemos que si este número es un número racional positivo, ya sabemos que este límite siempre va a ser igual a 0, independientemente de que si x tiende a infinito o tiende a menos infinito. Bueno, pues en este caso, como solo podemos ir hacia menos infinito, bueno, pues el límite de esta función, cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues sabiendo que aquí tenemos la asíntota horizontal y que en x es igual a 2 tenemos la asíntota vertical, bueno, pues para realizar la gráfica de esta función ya sabemos que aquí tenemos el 2 y la asíntota vertical la tenemos en este punto. Bueno, pues como venimos desde el menos infinito hasta el 2 y vamos hasta infinito aquí, bueno, pues más o menos mejor hecha. Bueno, pues como digo, vamos desde aquí aumentando hasta el infinito. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya sabemos que cuando x es igual a menos infinito, o mejor dicho, cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya sabemos que el valor funcional tiende a 0. Y ya sabemos que cuando x tiende a menos 2 y lo hace por la izquierda, bueno, pues ya sabemos que el valor funcional tiende a infinito. Bueno, pues recordad que teníamos lo siguiente, el límite de esta función, cuando x tiende a 2 y lo hace por la izquierda, habíamos obtenido infinito, y que el límite de esta función, cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues teniendo claro este ejercicio, bueno, pues vamos a ver lo último de este vídeo y vamos a ver las diferentes formas de límites y sus límites que tenemos. Bueno, pues en general nos dice lo siguiente, que si tenemos esta función de aquí racional, entonces, bueno, pues la siguiente tabla resume los resultados para los límites de las formas. El límite que tenemos aquí cuando x se aproxima a, este límite cuando x se aproxima a infinito y este otro límite de aquí cuando x se aproxima a menos infinito. Bueno, pues el símbolo L denota un número real. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que cuando tenemos este límite de aquí, cuando x tiende a infinito o a menos infinito, bueno, pues cuando tenemos este resultado de aquí, bueno, pues ya vemos que su límite es igual a 0. Recordar que lo habíamos obtenido de esta manera, x menos a elevado a un número, y aquí teníamos 1. Bueno, pues si
x se aproxima a infinito o a menos infinito, bueno, pues recordar que su límite es igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué nos pasa aquí? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos lo siguiente, que aquí tenemos una constante entre 0. Bueno, pues recordar que tenemos infinito. ¿Por qué? Porque realmente tenemos una asíntota vertical. Cuando tenemos el denominador es igual a 0 y en el numerador una constante, bueno, pues como tenemos una asíntota vertical, bueno, pues ya sabemos que su límite, cuando nos aproximamos a esta asíntota vertical, es igual a infinito. Y esto es fácil de ver. Si el denominador no es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que si tenemos infinito entre L, bueno, pues tenemos infinito. Bueno, pues esto lo tenéis que tener muy claro para poder obtener los límites de expresiones racionales. Bueno, pues ahora deciros una cosa, que cuando estamos con dos funciones diferentes y se están sumando, multiplicando, restando o dividiendo, bueno, pues si los límites de las funciones individuales existen, bueno, pues recordad que también tenemos estas propiedades de aquí. Esto lo podemos cambiar también por a y también por menos infinito. Bueno, pues ¿qué vemos aquí? Realmente ya vemos que tenemos el límite de una suma que es igual a la suma de los límites siempre y cuando estos límites existan. Bueno, pues ya sabemos que si los límites existen, bueno, pues ya sabemos que se cumple todo esto que tenemos aquí. Y recordar que para que se cumpla esto de aquí, el denominador no puede ser igual a 0. Bueno, pues repasar muy bien estos límites que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque ya en el siguiente vídeo vamos a ver el comportamiento final. Y cuando nos veamos en la situación con expresiones racionales, bueno, pues nos podemos encontrar con esta situación L entre más menos infinito o más menos infinito entre L o L entre 0. Bueno, pues sabiendo a qué son iguales estos límites que tenemos aquí, bueno, pues le vamos a poder dar solución. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el comportamiento final. Hasta la siguiente.